Buenos días, sí, se le puede escuchar y se puede ver. Muchas gracias. Vamos a esperar 5 minutos y comenzamos, por favor. Gracias. Taya, por favor. Sí, Ok, sí, muchas licenciada. gracias. Ok, entonces nosotros ya habíamos visto la primera clase, la anterior, el día martes, respecto al tema de embriología. Y yo soy la doctora Beatriz Luna. Entonces, solamente quiero en unos breves minutos recordarles que cuando hemos hablado de embriología, hemos revisado la etimología del nombre. Hemos visto que es una ciencia que va a estudiar desde el momento de la fecundación hasta el nacimiento y que van a haber distintos estadios. Hemos revisado que la gestación como tal no solamente involucra el producto, sino que también hay anexos extraembrionarios que también son motivo de estudio de la embriología. Hemos, por lo tanto, llegado a conclusiones de los alcances que tiene la embriología y hemos visto tres tipos de embriología: la descriptiva, la experimental y la comparada. Hemos explicado los conceptos de cada una, así como sus aplicaciones, y esto nos ha permitido entender que hay distintas etapas en el desarrollo del ser humano, que estas etapas van a ir en distintos años y que nosotros nos vamos a dedicar a la fase prenatal. Por otra parte, hemos especificado que hay un desarrollo intrauterino, que es de nuestro principal interés, y que esto nos habla de tres etapas: un periodo preembrionario, un periodo embrionario y un periodo fetal. Para entender cada uno de estos periodos, hemos establecido de manera espacial y temporal estos periodos desde la fecundación hasta las semanas específicas. Por ejemplo, hemos hablado en esta tabla que nos vamos por días o nos vamos por semanas. Podemos encontrar la subdivisión del periodo preembrionario, desde el momento de la fecundación hasta aproximadamente la tercera semana de gestación, y que van a haber procesos biológicos como son segmentación, cavitación, gastrulación, así como traslado e implantación. Recuerden también que hemos hablado del fenómeno de plegamiento, que es muy importante en toda su explicación. Y hemos hablado de conceptos que se tienen que ir familiarizando ustedes, como son el cigoto, el blastocisto, el disco bilaminar y el disco trilaminar. Hemos repasado también que desde la cuarta semana hasta la octava, casi novena semana, se da el periodo embrionario propiamente dicho, y aquí uno de los procesos más importantes va a ser el de organogénesis. También hemos hablado de morfogénesis y de histiogénesis, y aquí el concepto básico es hablar de embrión como tal, ¿no? Y hemos establecido que tenemos finalmente un periodo fetal desde la novena semana hasta la 38ª, y que este periodo fetal va a llegar hasta el momento del nacimiento, donde lo que esperamos es crecimiento y desarrollo, sobre todo a nivel funcional. Hemos repasado en las diapositivas anteriores qué estructuras embrionarias componen el cigoto, qué proceso biológico vamos a ver y en qué lugar vamos a ubicar este proceso. Recordemos que hemos hablado de conceptos básicos como los ovocitos secundarios, los pronúcleos, la fusión de estos pronúcleos y la conformación de un cigoto. Y esto nos ha permitido, recordar lo que es la fecundación, sus definiciones y hablar de una fecundación natural versus una fecundación in vitro. Asimismo, hemos revisado a fondo cómo está constituido un cigoto y hemos hablado un poco de genética en relación con la dotación cromosómica que tiene que restablecerse por el aporte de la mitad de esta información genética por el espermatozoide y la otra mitad de esta información genética por el óvulo, para que cuando se mezcle esta información genética podamos iniciar con el nuevo ser. Luego hemos revisado brevemente lo que es la primera semana de gestación. Hemos visto esta fotografía de un blastocisto con estructuras características como son el blastocele, que es una cavidad llena de líquido, la masa celular interna, y hemos entendido que este blastocisto está en movimiento hasta buscar su implantación, evento que vamos a ver precedido por segmentación de células, como habíamos hablado, de conceptos de mórula y blastocisto, y que posteriormente ya podemos hablar de implantación, estamos en la segunda semana de gestación. Cuando hablamos de esta implantación, también nos referimos a un embrión bilaminar,
cuyo esquema ustedes pueden ver en pantalla en este momento, señalando el hipoblasto y el epiblasto, que son dos hojas celulares bien definidas por sus características histológicas. Tal cual ven ustedes en el esquema, estas dos capas de células tienen distintas propiedades y en este momento es donde se va a iniciar la formación de los anexos extraembrionarios. Están representados en la imagen en el color verde. Luego hemos pasado a la tercera semana de gestación, donde ya podemos hablar de un embrión trilaminar, donde el proceso clave, en este caso, será gastrulación, que habíamos definido que la gastrulación es un proceso mediante el cual el epiblasto va a originar las tres hojas germinativas, ectodermo, mesodermo y endodermo. Todo esto ya se va a dar a nivel del cuerpo del útero. Es esta la diapositiva en la que hemos quedado en la anterior clase. De aquí en adelante vamos a avanzar un nuevo tema. Fíjense, por favor, que ustedes tienen un esquema de este saco gestacional. En color verde tienen células del tropoblasto que van a dar origen a todos los anexos extraembrionarios. En color rosa o rojo tienen el ectodermo, en color azul el mesodermo y en color amarillo el endodermo. Entonces, cada una de estas denominaciones tiene relación con la localización que toman para estar externas, medias o internas. Y cuando se dé el plegamiento del embrión, vamos a ver que parte del endoderma se va a incorporar a el embrión, como vamos a ir explicando más adelante. Este esquema que ustedes tienen en pantalla describe de manera más detallada lo que es la gastrulación. Entonces, fíjense, por favor, en la parte superior tienen ustedes un dibujo de el disco embrionario. Este disco embrionario tiene la conformación de un nodo primitivo a la parte central del embrión, a partir del cual vamos a tener la diferenciación del epiblasto y del hipoblasto para poder hablar de la diferenciación de tres capas germinativas. Ya en los dibujos de abajo, donde dice gastrulación, ustedes pueden ver cómo estas células se organizan de distinta manera. El ectodermo irá en la parte externa, el mesodermo en la parte media y el endodermo en la parte interna. El esquema que están viendo ustedes en pantalla, y les estoy señalando, nos está mostrando ya un embrión en proceso de plegamiento, ¿no? Entonces, fíjense cómo el endodermo está siendo casi incorporado para la futura estructura embrional. Repasemos brevemente que el ectodermo va a dar origen al sistema nervioso, a sus derivados y a la piel, ¿no? Como bien ven ustedes en el esquema, es todo lo que está en color rosa o rosado. Luego tenemos el mesodermo, que les había mencionado, que va a dar origen a los músculos, aparte del esqueleto con algunos huesos, a los riñones, al aparato reproductor, aparte del corazón, etc. Y está representado en color amarillo. Y bueno, el endodermo, al ser incorporado, va a dar origen al sistema digestivo, al sistema respiratorio, a varias glándulas endócrinas, al hígado, etc. Este es un esquema macro de lo que estamos nosotros arribando con este desarrollo embrionario a partir de esta tercera semana. ¿De acuerdo? Ustedes tienen ahora en pantalla una tabla que resume todos los eventos que hemos visto, que han precedido esta formación o esta gastrulación. Como ustedes pueden ver, incluye la semana cero, perdón, el día cero, la semana 1, la semana 2 y la semana 3 que ya hemos repasado. Luego vamos a empezar a este periodo de cuarta hasta octava semana. En este caso podemos hablar ya no de un embrión solamente trilaminar, sino que se conforma cilíndrico por la diferenciación de los tejidos que estamos viendo. Y el proceso biológico más importante, y yo se los he mencionado en la clase anterior, se refiere a la organogénesis. Recordemos que la organogénesis va a ser el proceso por el cual se van a formar desde los primordios de los órganos hasta su iniciación funcional. También otro proceso biológico importante es la morfogénesis, porque en este caso estaríamos esperando que el embrión vaya tomando esa forma humana para que sea diferenciado de especie en la cual se está desarrollando. Esto se mantiene en el cuerpo del útero porque el embrión ya está implantado y este es el periodo embrionario propiamente dicho, ¿no? Entonces, aquí repetimos, aparecen esbozos de la mayor parte de los órganos y el embrión consolida su forma definitiva. Exposiciones ambientales durante esta cuarta a octava semana se asocian con teratogénesis,
que son eventos en los cuales se dan malformaciones congénitas por eventos ambientales. Ahora, si nosotros repasamos un poquito más este cuadro, cerrar esto, ¿ok? Nosotros tenemos un proceso posterior de crecimiento y maduración. Habiendo pasado la octava semana, ingresando a la novena, nosotros llamamos a ese producto de gestación feto, porque vamos a tener el desarrollo funcional y crecimiento corporal que nos van a permitir la viabilidad para el nacimiento. Esto se mantiene dentro del cuerpo del útero y este es el periodo fetal propiamente dicho. Tal cual está especificado en la diapositiva, este crecimiento y maduración y desarrollo funcional para el feto nos permite hablar de que vamos a poder hacerlo de manera independiente. De todas maneras, el feto en desarrollo necesita todavía medidas de soporte y si se producen partos prematuros o pretérminos, no son viables según las semanas de gestación. Y ahora en la pantalla ustedes tienen un esquema que resume de manera muy didáctica desde la semana 1 hasta la semana 38 lo que nosotros hemos ido repasando y vamos a ir revisando qué órganos empiezan a conformar sus primordios en estos periodos. Por ejemplo, si se fijan ustedes la semana 1 que ya hemos revisado, va a ir desde la formación de una célula hasta el momento de la implantación en la semana 2 y vamos a tener un disco embrionario. Fíjense que aquí el esquema señala que no hay susceptibilidad a teratógenos y eso es lógico porque no hay una formación de órganos. Pero cuando ingresamos a la tercera semana hasta la octava semana, estamos señalando distintos estadios de desarrollo de este embrión que es cilíndrico y que va a ir plegándose sobre sí mismo y es donde va a ir conformándose, fíjense, parte del sistema nervioso central con el tubo neural, el primordio cardíaco, la placoda del cristalino para el ojo, extremidades, manteniendo el desarrollo del corazón, placoda auditiva, primordios dentales, paladar, eh, genitales externos. Y fíjense, por favor, que estos rectángulos que están uno en color rosado y el otro en color verde para cada uno de los órganos, nos están mostrando los periodos de mayor susceptibilidad, los que están en rosado, y en color verde, en los cuales persiste la susceptibilidad a cualquier evento externo, pero es menor. Entonces, fíjense que en realidad el desarrollo del sistema nervioso central comienza en la tercera semana, va a avanzar hasta la octava semana como organogénesis como tal. Sin embargo, su maduración funcional se mantiene incluso hasta el momento del nacimiento. Para el tema del corazón, y hay que considerar que las cardiopatías congénitas son de las anomalías más frecuentes que se ven en poblaciones distintas, tenemos igual que el primordio cardíaco aparece a partir de la tercera semana y media de gestación y mantiene su desarrollo hasta la sexta o séptima semana de gestación y un poco más adelante. Lo propio para extremidades, que tienen un espacio temporoespacial similar. En el caso de los ojos, de las placodas ópticas, vamos a tener un inicio a partir de la cuarta semana y el desarrollo se mantiene, sobre todo por la maduración funcional, hasta el momento de término. Y otras estructuras, como por ejemplo los genitales externos, a veces es muy frecuente que pregunten en qué momento podemos saber el sexo del bebé in útero. Fíjense que este desarrollo se va a dar a partir de la séptima semana. Aquí se habla de un periodo sexual indiferenciado. Y después tenemos un periodo sexual diferenciado que va a ir transcurriendo de acuerdo a influjo hormonal hasta el momento del nacimiento, ¿no? Esta tabla es muy importante, igual la repasamos muchas veces durante la formación en medicina. Fíjense además cómo en el esquema los dibujos muestran en tercera semana un embrión cilíndrico, en el cual ya les había dicho con antelación, no es fácil distinguir la especie a la que corresponde. En la cuarta semana mantenemos incluso una conformación de una cola que va a ir absorbiéndose y el tamaño de la cabeza es mucho más grande en comparación con el cuerpo. En la quinta semana hay una mejor proporción de distribución corporal. Fíjense cómo en las siguientes semanas la distribución corporal se va haciendo más simétrica y más armónica, ¿no? Y esto es también por el desarrollo de los mismos órganos que estamos estudiando.
Entonces, volvemos a ver esta imagen, este esquema que estaba en una de las primeras diapositivas. El periodo de susceptibilidad máximo para que haya malformaciones congénitas asienta en el periodo embrionario. Entonces, ustedes tienen en este dibujo un bebé en la parte inferior que tiene defectos del tubo neural, como son mielomeningocele o meningocele. Se establecería, por lo tanto, que este periodo de desarrollo que les he explicado con los rectángulos de color rosado explica la aparición de estas anomalías congénitas, ya sea por exposición a agentes ambientales adversos o la correlación e interrelación de factores genéticos de predisposición con un ambiente adverso. Y hoy en día incluso se habla de factores epigenéticos. Para todo lo que hemos repasado hasta este momento, que lo hemos visto de modo macro, de modo anatómico o de modo histológico, porque hemos hablado de tejidos y hemos hablado de estructuras, vamos a entrar a profundidad respecto a los mecanismos moleculares y celulares que permiten esta diferenciación, ¿no? Poder hablar de un avance de una sola célula, que es el cigoto, hasta un producto de término, que es el producto que llegan a ser, está a merced de procesos moleculares específicos. ¿Ok? Permítanme, por favor. Ahí. Entonces, ¿qué procesos moleculares específicos nos permiten llegar a esta capacidad de desarrollo? Fíjense que cuando hablamos de regulación, estamos hablando de un equilibrio de cada uno de estos procesos. Estos procesos van a ser inducción, diferenciación celular, crecimiento, migración e incluso apoptosis o muerte celular programada. Esto se logra porque hay una integración de cada uno de estos mecanismos que van a controlar y regular el desarrollo, ¿no? Entonces vamos a ir ahora revisando de manera detallada cada uno de estos procesos para entender en qué consiste. Cuando hablamos del fenómeno de inducción, es la capacidad que tiene un tejido de inducir o de incitar a otro para un cambio. Entonces, cuando un tejido del embrión que está en crecimiento produce una sustancia de reconocimiento celular o molecular, esto permite que las células adyacentes reciban la señal y que desarrollen de modo específico. Esto se denomina inducción. Y para esto necesitamos un inductor, que va a ser el tejido o la sustancia que va a provocar esta respuesta, un evocador, necesariamente debe haber un tejido sensible al inductor, y un proceso de competencia en el cual hay una capacidad de un tejido a responder a un evocador. Lo que ustedes tienen en el esquema de abajo para entender este proceso de inducción es precisamente la diferenciación del tubo neural. El tubo neural es la estructura que va a dar origen al sistema nervioso central. Entonces, en la parte inicial que les estoy señalando, ustedes tienen un fragmento del desarrollo de este embrión que tiene una estructura denominada notocorda. Y la notocorda funciona como esqueleto axil de ese futuro embrión y produce la inducción necesaria para que la placa neural, que está esquematizada en color azul o celeste, vaya tomando esta forma de surco neural, como tienen en la siguiente imagen. Esto por un proceso de convergencia. Al conformarse este surco neural, llega a cerrarse por los bordes y esto nos va a dar origen al tubo neural propiamente dicho. Este tubo neural va a permitir la diferenciación en distintas estructuras derivadas del sistema nervioso. Entonces, fíjense cómo solo la notocorda, que era el esqueleto axil de un embrión incipiente, ha permitido la inducción, ha sido el evocador para que, perdón, ha sido el inductor para que el tejido evocador pueda dar la respuesta necesaria y se forme de esta manera el tubo neural, ¿sí? Otro proceso que tenemos que repasar es la diferenciación celular. Aquí estamos hablando de procesos que nos permiten adquirir nuevos caracteres morfológicos y funcionales de las células. Y aquí estamos hablando de diferenciación de unas células de otras. Entonces, un concepto básico en diferenciación celular suele ser la especialización estructural y funcional de células individuales. Y aquí tenemos tres categorías, lo que es la quimiodiferenciación, la histiodiferenciación y la diferenciación funcional.
¿A qué nos referimos con esto? Primero, este rectángulo donde ustedes tienen un esquema de la diferenciación de un neuroblasto apolar hasta una neurona propiamente dicha, precisamente es un proceso de diferenciación celular o de especialización estructural. Entonces, una célula, como la conocemos, que suele ser circular, va a ir desarrollando extremos que se van a denominar polos. Estos polos nos permiten hablar de un neuroblasto bipolar. Y conforme se van formando más polos o más prolongaciones, ya podemos hablar de una neurona multipolar. Ahora, presten atención de que el nombre es neuroblasto y la terminación blasto se refiere precisamente a estos primordios celulares a partir de los cuales existe diferenciación celular. Lo mismo en este esquema que tienen encuadrado. Ustedes tienen un fragmento del tubo neural donde tenemos los neuroblastos como primordios celulares que van a ir diferenciándose en neuronas, en espongioblastos, incluso en glioblastos. Como a partir de una sola célula, de un neuroblasto, podemos tener distintas estirpes celulares como células ependimarias, glioblastos, astrocitos, fibrilares, neuronas multipolares e incluso lo que son los microgliocitos. ¿Cuál es la funcionalidad de esta diferenciación celular? Que tengamos las células funcionales propiamente dichas, como son las neuronas, y que a la par tengamos las células que se encargan de su alimentación y de su protección, como es la glía o la neuroglía, ¿de acuerdo? Todo esto se da por procesos de quimiodiferenciación cuando existe una especialización a partir de productos químicos, histodiferenciación cuando esto se da por las características histológicas, y la diferenciación funcional cuando esto va a permitir una función distinta para cada una de estas células a partir de una misma que era el neuroblasto. ¿Sí? Esto es un esquema básico de lo que es diferenciación celular. Otro proceso es el crecimiento. El crecimiento como tal se refiere a que va a haber un incremento en las dimensiones de espacio y de peso. Estamos hablando de procesos de multiplicación celular y aquí lo hacemos a merced de la mitosis. Recuerden que la mitosis es una de las formas de división celular en la cual una célula madre genera dos células hijas idénticas, tanto estructuralmente como genéticamente, ¿no? Otro proceso que permite el crecimiento es la intususpección o crecimiento auxético, donde aumenta el tamaño de la célula. Si bien tenemos una célula madre de un tamaño, por este proceso de crecimiento auxético, vamos a generar células más grandes. Esto también nos permite hablar de aumento de dimensiones o crecimiento. Y por aposición, cuando aumenta el material estructural no viviente. En este caso estamos hablando de las matrices extracelulares que empiezan a tener mayor composición y esto también permite que el espacio incremente en las dimensiones correspondientes. El más importante de todos estos procesos que les acabo de mencionar es la multiplicación celular. Recordemos que el cigoto, cuando lo hemos conocido como una sola célula, empieza a dividirse en 2, 4, 6, 16 células y esto se logra por mitosis, ¿de acuerdo? Las divisiones celulares, por lo tanto, permiten el crecimiento de tejidos y de los órganos a partir del aumento del número de células. Y este proceso está altamente regulado por distintos factores activadores e inhibidores. Para explicar todos estos conceptos, les hemos puesto un gráfico del crecimiento del feto de las 8 a las 40 semanas. Este aumento de volumen, por lo tanto, se ha dado por procesos de multiplicación celular y otros eventos menores, como el crecimiento auxético y por aposición. Por otra parte, tenemos en el gráfico de la parte inferior este crecimiento de las extremidades, cómo van desarrollándose a partir de primordios. Y estos primordios mesenquimales, por ejemplo, óseos, nos permiten hablar de extremidades superiores y extremidades inferiores. ¿Ok? Otro proceso es la migración celular. Entonces, bueno, el concepto de migración habla de movimiento. Son mecanismos que determinan el ordenamiento, la distribución y la orientación espacial de los grupos celulares y de las distintas estructuras del cuerpo. El mismo concepto de migración nos refiere a movimiento o a desplazamiento. Y es que sí, hay células con la capacidad de desplazarse para poder tomar
la distribución y la orientación necesaria para su funcionalidad. En este caso, requerimos procesos histológicos que involucran la pérdida de contacto intercelular, el desplazamiento siguiendo un itinerario predeterminado y un camino marcado por moléculas tanto de adhesión celular como elementos de la matriz extracelular. Uno de los ejemplos más claros de migración celular se ha planteado en el momento de la diferenciación de las tres capas germinativas, en las cuales las células del mesodermo partirían por migración, conformando esta capa intermedia entre lo que era el epiblasto y el hipoblasto. ¿De acuerdo? Otro ejemplo de migración celular se da en la diferenciación del sistema nervioso, donde muchas células que están destinadas a ser parte de la piel van a migrar por el tubo neural a distintos lugares de la anatomía humana para permitir la coloración necesaria que todos tenemos. Entonces, a veces los lunares o las manchas de nacimiento con las que nacemos nos hablan de cúmulos celulares que no han migrado completamente y que han dejado la coloración en un solo lugar. Ujú. Otro ejemplo de migración celular se da para las células germinales. Las células germinales tienen que ser las que serán espermatozoides o serán óvulos en el nuevo producto en formación. Pues hay teorías que indican que las células terminales migran a partir del mesodermo o del mesénquima primordial a lo que van a ser las crestas genitales. Entonces, un proceso realmente importante y fíjense cómo hay regulación por moléculas de adhesión celular y otros elementos de la matriz extracelular. Y otro proceso que hay que mencionar y pues muy importante es la apoptosis o muerte celular, ¿no? Este mecanismo, en el caso del desarrollo embrionario, permite la desaparición de estructuras orgánicas transitorias que modelan el cuerpo y permiten la formación en ciertos orificios, canales y conductos, ¿de acuerdo? Ustedes tienen en pantalla un esquema que muestra la conformación de extremidades superiores, desde estos primordios hasta una mano propiamente dicha. Entonces, aquí lo que ocurre es la muerte celular de pliegues interdigitales, de células de pliegues interdigitales, y que va a ser dependiente de factores genéticos y también de factores ambientales. Por lo tanto, hay estructuras que van a estar presentes en el embrión, pero que finalmente deberán desaparecer cuando han cumplido una función. Y una vez que se ha cumplido esta función, las células de la estructura que involucra comienzan a entrar en apoptosis. Ejemplos de apoptosis, las membranas interdigitales en el desarrollo de los dedos de las manos y de los pies. O, por ejemplo, las células que conforman el futuro esófago o la futura tráquea son células que ocluyen esos conductos y que conforme se va dando el desarrollo, estas células por apoptosis deben permitir la recanalización tanto del esófago como de la tráquea para el intercambio de oxígeno cuando se dé la respiración o para poder permitir el paso de los alimentos. Y estos procesos se tienen que dar de manera coordinada para evitar malformaciones congénitas. Entonces, estos procesos de los que les acabo de hablar, que vamos a ir a ver la lista inicial, estos procesos tanto de inducción, diferenciación celular, crecimiento, migración y apoptosis, son los procesos moleculares y celulares básicos, como en una construcción de un edificio, que están trabajando constantemente para permitirnos arribar a una estructura final. ¿De acuerdo? Hay una interacción de cada uno de estos procesos y cada uno de estos procesos, además, no se solapa con el otro, más bien van teniendo un trabajo continuo para permitir la formación. Explicados estos procesos, vamos a revisar un poco de terminología descriptiva. ¿Sí? Esta ya es la parte final del tema de generalidades, porque nosotros ya hemos visto cómo se conforma un embrión desde el inicio hasta el nacimiento, hemos visto qué procesos son fundamentales a nivel celular y molecular, y por último, veamos terminología descriptiva, porque cuando vemos gráficos de desarrollo embrionario, es importante que sepamos qué estructura se está describiendo y en qué plano lo estamos haciendo. Esto con fines de orientación anatómica para los estudiantes de medicina y profesionales en salud. ¿Sí? Entonces, el concepto aquí es que el embrión en realidad se encuentra encorvado sobre sí mismo
y que va cambiando de posición durante su desarrollo. ¿De acuerdo? Entonces, para su estudio se ha definido por literatura médica que se va a entender como un cuadrúpedo, lo que quiere decir que andaría encorvado todo el tiempo, ¿sí? A diferencia de nosotros, los adultos, que no estamos en esa posición, sino que más bien estamos en gestación. También tienen un esquema en la pantalla que les muestra una gestación incipiente, su localización a nivel del útero de la mamá, y es un esquema para un feto de 11 semanas que está flotando en el líquido amniótico con un peso aproximado de 8 gramos, ¿sí? Más o menos para que tengan una idea de esa localización. Bien, ahora ustedes tienen un esquema de un embrión, que lo vamos a ir describiendo encorvado, y vamos a tener puntos de referencia como es la región cefálica o craneal, que se refiere al punto más alejado del pedículo de fijación en un embrión plegado, ¿sí? Indica el extremo, en otras palabras, donde se encuentra la cabeza. En contraposición con lo que sería el punto caudal, que indica las relaciones con respecto a la cola, o es el lugar más opuesto o alejado a la región cefálica. Viendo esto de manera superior e inferior, veremos también planos ventrales y dorsales. El plano ventral se refiere a que la superficie ocupa el mismo plano de la pared del abdomen o del vientre del embrión. En la cabeza se refiere a lo que es rostral, es la parte anterior. Y la parte dorsal es la que guarda relación con el dorso del embrión, con la futura espalda del embrión, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hacemos descripciones anatómicas, podemos decir, por ejemplo, que la placoda del cristalino se encuentra en la región cefálica, o que vamos a tener desarrollo de las crestas urogenitales en la región caudal, que tendremos el desarrollo de la pared abdominal en la región ventral, o que tendremos el desarrollo de algunos somitos en la región dorsal. Esa es la importancia de entender estos puntos de orientación. También podemos hablar de conceptos de proximal o de distal, ¿no? Cuando decimos que una estructura es proximal, nos referimos a que es la más cercana al sitio de origen versus la estructura más alejada al sitio de origen, que sería lo distal, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver, si se refieren, por ejemplo, a la implantación del ombligo, del cordón umbilical, ahí le podemos dar la denominación proximal, mientras que la placenta como tal es más distal en su inserción, ¿no? Estos son conceptos de descripción. Bien, entonces, con estos conceptos que les acabo de explicar, vamos a ver que el embrión en sus etapas tempranas de desarrollo toma una forma de disco y para algunos autores como una raqueta para poder distinguir, ¿no? Ese embrión va a tener una cara o superficie que se va a relacionar con una cavidad amniótica y por ende esa es la cara dorsal del embrión. Estoy señalando la cavidad amniótica. Y la superficie del embrión que queda en contacto con el saco vitelino, que les estoy señalando y en el gráfico está como saco de Yolk, es la superficie ventral del embrión. ¿De acuerdo? A medida que vaya este desarrollo avanzando, vamos a tener una región de línea primitiva que empieza a formarse cuando comienza la gastrulación. Y esta línea primitiva aparece en la región caudal, perdón, y el extremo opuesto que esté a la región caudal, pues será el extremo cefálico. ¿Sí? Entonces, solo para repasar, estructuras correspondientes a dorso, a la región cefálica, caudal y la región ventral. Respecto a planos de orientación, nosotros podemos hablar de un corte sagital cuando vamos a dividir en extremos derecho e izquierdo. Este es un plano vertical que pasa a través del cuerpo y nos va a dar dos mitades correspondientes al embrión, la mitad derecha y la mitad izquierda. Estos son cortes sagitales y cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de tomografías o resonancia, se utilizan conceptos similares de decir en corte sagital o en plano vertical para poder ubicarnos anatómicamente. Por otra parte, podemos hablar de un corte transversal. Un corte transversal formará un ángulo recto con el plano sagital y nos va a permitir hablar de un eje longitudinal en el cuerpo. Esto nos permite hablar de la parte superior e inferior.
Y ya les había hablado del componente ventral dorsal, que va a ser un plano que recorre el eje longitudinal del cuerpo, forma ángulo recto con el plano sagital y lo va a dividir en una porción anterior y posterior, o denominadas ventral y dorsal respectivamente. Este corte también se denomina coronal. Entonces, y ya para resumir, el plano transversal va a dividir al hombre adulto en dos mitades, una superior y otra inferior, y al embrión le vamos a dar la denominación de cefálico o caudal. Entonces, presten atención al gráfico que tienen enfrente. Ustedes tienen un extremo superior y un extremo inferior a partir de un plano transversal. En un embrión, este plano transversal nos desarrolla, perdón, nos diferencia el plano cefálico y el plano caudal. Por otra parte, el plano sagital va a dividir a un hombre y al embrión tanto en derecho como en izquierdo. Lo propio para el embrión, derecho e izquierdo. Y este es el plano sagital. Y por último, el plano coronal o frontal va a dividir al hombre en una parte anterior y una posterior, mientras que en el embrión vamos a utilizar el concepto ventral o dorsal. ¿De acuerdo? Estos planos se van a utilizar durante todo el estudio de la embriología. Y sé que también los utilizan en anatomía, porque les vuelvo a explicar, es importante cuando estamos mostrando el esquema de un embrión o la parte de un embrión, que nosotros sepamos dónde nos estamos localizando, en qué estructura específica para esta diferencia, ¿no? Entonces, para hacer un breve repaso, vamos a ir a un esquema de esta misma presentación para que ustedes vean cómo se suelen presentar este tipo de estructuras y nosotros tenemos que ubicar la localización que nos está dando. Entonces, cuando yo les hablaba de esta diferenciación del tubo neural, entenderán que esto lo estamos haciendo desde un punto de vista de la región dorsal del embrión, ¿sí? Porque estamos viendo la parte de diferenciación del tubo neural, ¿no? Ese es un ejemplo de cómo se tiene que hacer esta descripción de planos. Ok. Entonces, esa es la presentación del día de hoy respecto al resto de generalidades y comparto con ustedes las referencias bibliográficas que han permitido que se realice esta presentación, que es la misma que lo están viendo el resto de los paralelos en sus horarios correspondientes, para que ustedes tengan una idea de la literatura que se ha utilizado para poder compartir con ustedes estos conocimientos. ¿De acuerdo? Entonces, no sé si hay alguna pregunta o duda, por favor, abro el micrófono. Buen día, licenciada. Una consulta. Y adelante. Em, Cefálico, caudal y ventral y dorsal, ¿solo serían terminaciones que vamos a usar para el embrión? Más así no para una persona adulta. Sí, mira, más son conceptos definidos para los embriones, es cierto. Muchas veces los médicos los utilizamos de manera indistinta, incluso en adultos, pero yendo a la letra fija, es para el tema de embriones, el dorsal, el ventral, cefálico y caudal. Eso sí, aunque derecha e izquierda se usa de manera indistinta. Está bien, muchas gracias. ¿De nada? ¿Alguna pregunta más, por favor? Doctora, buenos días. Buenos días. Eh, una pregunta, no sé si podría repetir sobre el tubo neural. Estaba hablando de la diferenciación celular, algo un poco más simple, tal vez, por favor. Ok, ¿cómo no? Entonces vamos a regresar a la imagen para que podamos revisar el esquema. Están viendo la presentación, ¿verdad? Sí, Gracias. Y diferenciación. ¿Me pediste diferenciación o inducción? Diferenciación, doctora. Bien. Entonces, esta diferenciación, como ejemplo del tubo neural, parte de una misma estirpe celular, ¿ya? Una misma estirpe celular quiere decir todas estas células tienen el código genético para desarrollarse en células del sistema nervioso central. El sistema nervioso necesita células funcionales, que son las neuronas, células de protección y células encargadas de la diferenciación, que nos van ayudando la funcionalidad del sistema nervioso, ¿de acuerdo? Entonces, partimos de un neuroblasto apolar, que es una célula embrionaria inicial circular,
Esta célula va a ir diferenciándose, por ejemplo, a neuroblastos unipolares o bipolares hasta poder llegar a neurona multipolar, porque las neuronas, como las conocemos en los adultos o en los productos postnatales, son neuronas multipolares, tienen varios polos, varias conexiones. Entonces, esta diferenciación se va a dar por quimiodiferenciación a partir de ciertos compuestos químicos que permiten que unas células tengan más propiedades que otras. Histiodiferenciación, porque las estructuras celulares resultantes, como están viendo ustedes en pantalla, son distintas cuando hablamos de un astrocito fibrilar o de un protoplasmático o incluso de un oligodendrocito o por ejemplo una célula ependimaria que también se ha diferenciado de un neuroblasto, pero lejos de formar polos, madura a partir de espongioblastos para permitir la formación de líquido cefalorraquídeo y en realidad, en lugar de tener polos, tiene cilios, ¿de acuerdo? Esta diferenciación celular es exquisita respecto a cada una de sus componentes y todo lo que vamos a originar. Pero básicamente es de los neuroblastos vamos a tener origen para las neuronas y la neuroglía que se encarga de la protección de las neuronas y de la parte estructural. ¿Sí? ¿Está bien así? ¿Alguna pregunta más? No, doctor, muchas gracias. Bueno, a ver, voy a leer un poquito de las preguntas. Dice, mm, en disección yo creo que se maneja más y se me corta ahí el mensaje. Pero bueno, creo que no tengo otras preguntas y les agradezco por su atención. Doctora, una duda más, perdón porque la interrumpa. Adelante. Entonces, eh, sobre en cuántas semanas o días suele aparecer las malformaciones congénitas en los embriones. Asientan en su origen las malformaciones congénitas en el periodo de organogénesis. Entonces, repasando, el periodo de organogénesis va a ir desde la semana 3 hasta la octava, casi novena. Ahí es el periodo más crítico para dar origen a varias malformaciones. Sin embargo, hay malformaciones mínimas, menores o leves que pueden asentar en periodos posteriores, pero realmente deben ser mínimas o deben ser deformaciones más que malformaciones. Ujú. Ah, ya está bien, doctora. Y sobre el mielomeningocele, doctora, o Sí. meningocele, ¿es muy característico aquí en Bolivia o es que es esa enfermedad muy rara? O No, esa no, malformación. son malformaciones frecuentes en nuestra población. Tenemos estudios que hemos publicado con frecuencias importantes de todo lo que son defectos del tubo neural. Y desde el contexto ambiental, la relación está demostrada con ámbitos socioeconómicos bajos por malnutrición o por desnutrición materna. Gracias, doctora. ¿Y nos podría mostrar la bibliografía, doctora, para estudiar, por favor? Ok, denme un minuto. Enseguida les muestro. Ya están viendo la pantalla, ¿verdad? Sí, sí, doctora. Ok, ahí está. Entonces, hemos cumplido nuestro tiempo de la clase del día de hoy. Yo les agradezco por su atención y nos vamos a reencontrar Dios mediante el día martes con el siguiente tema. Y respecto al siguiente tema, nosotros no tenemos el programa como tal, porque es parte de la coordinación. Tenemos las líneas de las exposiciones que vamos a dar, pero no podemos dar el programa por de pronto con ustedes. ¿De acuerdo? Entonces, nos encontramos el día martes. Que tengan un buen fin de semana. Hasta luego. Hasta luego, licenciada. Hasta luego, Hasta luego, doctora. doctora. Se cuida. Hasta luego.